Compañeros, disculpen la interrupción ahí por la transmisión, pero un pequeño fallo ahí en el aparato. Buenas tardes a todos y si alguno tiene ahí, por favor, que me pueda dar eh, audio para saber si se oye bien la transmisión, por favor. Sí, se escucha bien, licenciado. Sí, licenciado. ¿Se escucha bien? Así es, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El día de hoy, estimados compañeros, como siempre, dándole las buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo y, por supuesto, dándoles a ustedes el agradecimiento por la espera. Disculpen ahí, pero tenía problemas de conexión. Lamentablemente, pues, perdí mi teléfono y entonces estoy manejando uno nuevo que me está costando un poquito ahí, pero gracias a Dios ya me conecté, ya estoy ahí con ustedes. Así es que, estimados amigos, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los temas que tenemos en agenda, que son los delitos particularmente contra la libertad y la indemnidad sexual. Hoy vamos a ver específicamente los delitos contra la indemnidad sexual, partiendo del artículo 188 de nuestro Código Penal, que es la figura del exhibicionismo sexual. Y por supuesto, rogándoles para que de una vez pongan ahí en su agenda el artículo 188 y vamos a continuar con específicamente el ingreso a espectáculos y distribución de materiales pornográficos a personas menores de edad. Así es que si tienen a bien, por favor, abrir su código, particularmente en ese artículo 188, vamos a dar inicio a nuestra exposición. En este artículo en particular, vamos a ver en el capítulo 5 de los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Tenemos el exhibicionismo sexual, el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Tenemos el delito de violación a la intimidad y, por supuesto, vamos a desarrollarlos en este momento. Quiero, en primer lugar, establecer que esta gama de artículos nuevos que aparecen en nuestro Código Penal se crean a raíz particularmente del decreto 9-2009, en el que de alguna manera modifica toda esta gama de delitos en términos generales. Pero lo más importante y lo más significativo acá es lo siguiente. En esta nueva gama de delitos se agrupan todos los delitos que antiguamente se conocían como delitos que atentaban contra la corrupción de los menores de edad, justamente porque el sujeto activo en estos delitos son precisamente los menores de edad. Y en ese orden, la idea fundamental en el exhibicionismo sexual y en el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, hay un elemento en común y muy importante. En primer lugar, este delito, en términos concretos, lo que protege es la seguridad en materia sexual y que hoy en día, por supuesto, se ha denominado indemnidad sexual, que particularmente es por la condición del sujeto activo, que en términos generales es un menor de edad, necesita más allá de proteger su propia libertad sexual. Aquí lo que se protege en términos generales, entonces, es el grado de indefensión que tienen especialmente los menores de edad. ¿Cómo se vulnera en este caso a través de la figura del exhibicionismo sexual y del ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico? Es justamente eso. La intención directamente del sujeto activo es corromper precisamente ese pudor que tienen todos en materia sexual. Ese pudor que se va creando poco a poco, ese pudor que se va creando específicamente dentro de el crecimiento del ser humano. A las mujercitas les enseñan, por ejemplo, a tener el hecho de protegerse sus partes íntimas, a estar con su toallita o su bata, por ejemplo, a los hombres en particular, pues a respetar directamente a las mujeres en ese orden.
O sea, se va creando toda una gama de educación en materia especialmente de ese pudor. Ese pudor que por supuesto no son más que principios y valores en materia sexual y que por supuesto para nosotros son de suma importancia en la medida en que aparece precisamente el grado de vulnerabilidad, el grado de indefensión con que se presentan justamente en este caso los sujetos pasivos y que de alguna manera precisamente son víctimas especialmente de los sujetos activos, que en este caso lo que buscan es corromper ese pudor que de alguna manera se va teniendo a lo largo y se va creando a lo largo precisamente de ese crecimiento que tenemos como personas. Es ahí entonces donde entra el concepto de corrupción. Es decir, se trata de romper esa gama de principios y valores en materia sexual. Ahí es entonces donde entra el Estado directamente a proteger y a actuar directamente, en este caso, ese pudor que por supuesto para nosotros es importante. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera permite que se tenga bajo cualquier circunstancia, pero especialmente en este caso la seguridad de las personas, especialmente por su grado, en este caso de indefensión, su grado de edad. En términos generales vemos es precisamente las menores de edad a quienes se atacan. ¿Qué es lo que corrompe entonces el actuar del sujeto activo? El pudor. ¿Qué es lo que busca de alguna manera? Pues corromper en materia sexual ese pudor, ese cuidado que se tiene. Normalmente nosotros cuando educamos a nuestros hijos o nos educan a nosotros, nuestros padres, nos van enseñando ciertos principios, ciertos valores. Por ejemplo, vivir en cuartos separados, en este caso cuando son hombres y son mujercitas. Tener en este caso un servicio sanitario para varones y otro para mujercitas. Tener en este caso, por ejemplo, una educación sexual propia de los hombres y propia de las mujeres. Irles enseñando todos esos principios que deben en todo caso estar atentas, especialmente el cuidado de sus órganos, de sus senos, por ejemplo, de sus genitales. Tanto así que se vuelve casi que una reacción innata, motorizada, podríamos decir, cuando en este caso una mujer, por ejemplo, se ve vulnerada. Por ejemplo, si sale del baño, en todo caso, y se le cae la bata, inmediatamente, por ejemplo, la mujer tiende directamente a cubrirse sus senos, que son parte directamente de su intimidad. En otras palabras, lo que nos van enseñando es a tener ese pudor, a poder en todo caso tener el debido cuidado. Y claro, para nosotros los hombres nos van enseñando a que a la mujer se le debe respetar, se le debe tener la consideración. Tanto así que cuando nosotros, por ejemplo, entramos al dormitorio de nuestra hermana, por ejemplo, o de alguna persona del sexo opuesto, tocamos la puerta y preguntamos si se puede. Si nos dan autorización, entramos. Obviamente porque está dentro del hecho de su intimidad. Ahí entonces es donde nosotros vamos observando poco a poco cómo esos principios y esos valores se van inculcando en todo momento de nuestro crecimiento. Ojo, hasta ahí realmente el Estado está atento. Pero ¿qué pasa realmente cuando ya somos mayores de edad? Cuando ya somos mayores de edad, que ya tenemos capacidad de ejercicio, ya podemos y capacidad de discernimiento, ¿qué hacemos nosotros? Pues seguir cultivando directamente todas esas enseñanzas, todos esos principios, esos valores en materia sexual. Y claro está, llega el momento también en el que ya tanto tú como yo, de manera directa, podemos decidir en un momento determinado que esos principios y esos valores se quebranten. Obviamente, pues ya lo hacemos en la función de la libertad que tenemos. Y en ese orden, el Estado realmente
ya no tiene responsabilidad, porque ya es uno como persona, el que decide realmente quebrantar esos principios y esos valores. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros oímos hablar, por ejemplo, a las personas con un lenguaje vulgar, cuando se refieren particularmente a esas cosas, a esos conceptos con palabras vulgares, cuando pues lo vemos, por ejemplo, en el caso de las personas que ejercen la prostitución, pues ya no tener el pudor de cuidarse sus senos, sino que al contrario, los enseñan como parte de su cuerpo, obviamente, pero ya como mercancía, por ejemplo. El hecho también, por ejemplo, de que usen ya faldas donde ya no dejan nada a la imaginación, vestuarios que ya no usan, que dejan al descubierto, pues sí, obviamente tienden directamente a buscar, en este caso, pues ya una provocación. Esa situación, hasta cierto punto, podríamos decir que eso ya depende de cada uno y esto hasta cierto punto puede ser tolerable. Lo que no es tolerable de conformidad con el Estado y de conformidad con el Código Penal es que a ese menor de edad, a quien se le está creando y cultivando particularmente con estos valores, venga un tercero e interfiera particularmente en el cuidado, en la educación y a través directamente de la corrupción, en este caso en materia sexual, quebrante esos principios y valores. Que los induzca, por ejemplo, al camino de la prostitución, que los induzca, por ejemplo, al camino del alcoholismo, al camino especialmente del consumo de drogas. Al final de cuentas, ¿qué es lo que conlleva? Llevarla al camino del alcoholismo, corromper esos principios de que no debe beber porque es malo para la salud, etcétera. En un momento determinado, si se hace en un menor de edad, claro que si se alcoholiza directamente a este menor de edad, por supuesto que lo estamos llevando directamente a un camino distinto de ese cuidado de su cuerpo, de su pudor. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, a través de la forma del exhibicionismo sexual, en este caso, ejecutando o hacerlo ejecutar a otra persona actos sexuales frente a otros. En este caso, si nos damos cuenta, aquí se aplica aquel refrán que dice que de ver dan ganas. Y por supuesto, el hecho de que ejecute o que hiciera ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad, lo único que conlleva directamente es a corromper el pudor y a corromperlo en materia sexual. Si se le induce al camino del alcoholismo, la idea es que en un momento determinado, por ejemplo, se vea obligado, en este caso, a acceder a cuestiones, a actos sexuales a cambio de satisfacer, por ejemplo, su necesidad de alcoholismo. Si se le induce, se le quebranta, se le corrompe, especialmente en materia de drogas, ¿qué es lo que pasa? Que a la necesidad de la satisfacción del uso de las drogas venga y efectivamente acceda a actos sexuales. Esta idea entonces de poner a los menores a ejecutar o hacer, en este caso, frente a ellos, actos sexuales, lo único que conlleva es precisamente a la corrupción en materia sexual. Y ya no digamos si en este caso se trata de una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. En ese orden, entonces, es que aparece precisamente que el exhibicionismo en materia sexual para los menores de edad, lo único que conlleva precisamente es corromper ese pudor. Si lo vemos entonces a raíz particularmente de este tipo de situaciones, la idea fundamental entonces es inducirlos obviamente al camino de la corrupción en materia sexual. Si lo vemos en el siguiente artículo, el 189, el ingreso, el hecho de dejar ingresar
a que el menor de edad sea espectador o que en todo caso pueda en un momento determinado tener acceso a distribución de material pornográfico, la idea es, en términos generales, corromper ese pudor en materia sexual. ¿Cómo va a actuar el sujeto activo? Permitiendo la presencia, en este caso, de espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos, a personas menores de edad o con incapacidad cognitiva o auditiva, que permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. Se dice, de cualquier forma, distribuye a personas menores de edad material pornográfico y de cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. O sea, aquí el Estado lo que hace es tratar de tapar todas las vías para que el menor de edad no tenga, en este caso, acceso, en este caso, a presenciar, en este caso, espectáculos de naturaleza sexual, y que, por supuesto, no tenga acceso a las formas de distribución, en este caso, de material pornográfico. Y ya no digamos, en este caso, dice, de cualquier manera, permitir material pornográfico a personas menores de edad. Por eso es que nosotros observamos que generalmente en los cafés internet se regula, por ejemplo, de que no se permite, en este caso, alquilar las máquinas para que los menores de edad tengan acceso, por ejemplo, a páginas de sexo o particularmente para pornografía de adultos. En todo caso, el Estado busca a través de estas fórmulas, obviamente, no dejar que el menor de edad se vea influenciado en materia sexual y se corrompa. Así es entonces de que la idea de este capítulo en particular es precisamente evitar que se rompa en términos generales ese pudor que de alguna manera ha sido inculcado como principios y valores dentro de nuestra formación moral particularmente. 190 de nuestro Código Penal, miramos, por ejemplo, la violación a la intimidad sexual. Aquí este particular punto es interesante porque la mayor parte de ataques que se dan en el caso de la divulgación de la vida privada de una persona va precisamente en materia sexual. Si nosotros observamos en términos generales, el derecho a la intimidad es lo que constitucionalmente se está protegiendo. El derecho a la intimidad, que en términos generales se tiene como personas. Y en este caso, por ejemplo, no solamente tiene considero en la Constitución la protección al derecho a la intimidad, sino también en el caso directamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en términos generales pues lo considera como un derecho humano. Y también se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en el artículo 11, todo lo referente precisamente a la protección al derecho a la intimidad que tenemos como personas. Dice, quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual. Entendamos entonces que bajo el concepto directamente de esto, lo interesante es lo siguiente. El derecho a la intimidad, en todo caso, está integrado por un conjunto de elementos cuyo fin es proteger el derecho, en este caso de las personas, por supuesto, a su privacidad. En términos generales, la idea es proteger la privacidad de la persona, tanto en la esfera personal como dentro de la vida familiar, en términos generales. Es decir, que en todo caso, nosotros cuando tenemos un ataque precisamente a nuestra intimidad, es justamente en la forma en que lo establece directamente este artículo en particular. El Estado protege, obviamente, y crea esta gama de delitos, pero en términos concretos es importante establecer de que hay un marco legal que protege justamente nuestra intimidad.
Dice, y por eso en el artículo 190 dice, quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona. Aquí es en donde empieza a hablarse ya del concepto inicial, que es la libertad de la persona, la libertad en materia sexual. Pero en este caso, ya muy específico, el derecho a la intimidad, que es el bien jurídico tutelado que en términos generales está protegiendo esta gama de artículos. Atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad. Lo que desgraciadamente a veces pasa en las redes sociales. Por ejemplo, hace un par de años, por ejemplo, se vio en el campus central de nuestra facultad a una chica pues teniendo sexo oral con su pareja. El hecho en sí directamente de que ella tuviese sexo oral, si lo está haciendo con su consentimiento, pues entonces no hay delito. El asunto fue que alguien los captó todas las imágenes y luego las divulgó particularmente. Y en este caso, por supuesto, ella lo hizo sin consentimiento, es decir, sin el consentimiento de que se captara en este caso y, por supuesto, se diera una divulgación. En ese orden, entonces, es la intimidad lo que se vulnera en términos generales. Esa es la primera modalidad. Y para esa primera modalidad hay una pena de prisión de 1 a 3 años. Dice, las mismas penas se impondrán al quien sin estar autorizado se apoderare, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de los datos de esa tercera persona. Aquí, por supuesto, ya entramos en una situación distinta. En la primera es apoderarse y captar los mensajes, las conversaciones, las comunicaciones, los sonidos y las imágenes, y por supuesto con eso afectar su dignidad. Aquí ya hablamos también de una segunda modalidad. Dice quien sin estar autorizado, porque en este caso se apodere, accede, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones y posteriormente los divulgue. O en su defecto datos con contenidos de carácter sexual, familiar o de otra índole que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos o electrónicos. Esto quiere decir que hoy en día, por ejemplo, hay muchas páginas en la internet, hay muchas páginas en donde, pues, tanto hombres como mujeres, pues, de alguna manera mantienen, por ejemplo, un entretenimiento para adultos. Y por supuesto, para poder acceder y ver, en todo caso, hay que pagar. En este caso, están debidamente registrados. Y por supuesto que el acceso, en este caso, sin ese permiso correspondiente, hace vulnerable entonces a los efectos de la intimidad de la persona. Y por supuesto que la idea es perjudicarlo en su persona. Asumamos, por ejemplo, que esta persona de alguna manera mantiene su intimidad en esa forma. Claro, todo aquel que quiera verla tiene que pagar. Obviamente muchos no lo hacemos, pero claro, si se capta esa imagen y luego se manda a las redes, obviamente consciente o inconscientemente nos puede caer, voluntaria o involuntariamente nos puede caer, digamos, esa imagen, ya sea porque alguien lo recogió y lo empieza a divulgar. Y entonces se causa obviamente un perjuicio en la persona, en este caso en su intimidad. Y por supuesto que eso hace que el delito se materialice como tal. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda. Fíjense que aquí el verbo rector es difundir. O sea, alguien lo puede captar, alguien le puede llegar y lo puede reenviar. Ahí es donde entra esta parte. Difundir, revelar o ceder a cualquier título a terceras
los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Entonces, aquí se cubren varios puntos. El acceso, la obtención y la divulgación, que son los puntos con los cuales se puede perjudicar el derecho de la intimidad de una persona. Aquí encontramos entonces básicamente esta figura en particular. Encontramos entonces que dentro de los sujetos activos de este delito puede ser cualquier persona. Pero el sujeto pasivo lo será solamente en este caso de valerse por sí mismo o con capacidad, en este caso, volitiva o cognitiva. El bien jurídico tutelado, entonces aquí, en la primera modalidad, es precisamente la indemnidad o la intimidad en materia sexual. Y tenemos, en todo caso, que estos delitos solo aceptan la forma dolosa. Es decir, que la culpabilidad se manifiesta dolosa desde el momento en que se capta, desde el momento en que se apodera, en el momento en que se entra de manera intencional, por ejemplo, a la página de esta persona y luego que de manera voluntaria se divulgue. Entonces, todos los actos en términos generales son dolosos. Por lo tanto, el delito se manifiesta en su forma dolosa. Si lo vemos entonces a la luz particularmente de estos delitos, en conclusión es que afectan particularmente el derecho a la intimidad que tenemos nosotros para que se nos respete. Si por cualquier razón, evidentemente, es divulgado, si yo vengo, hago un video de adultos y se lo doy a usted, se lo estoy entregando voluntariamente. ¿Por qué se lo estoy entregando? Porque le tengo confianza, porque me da la gana, etc. Eso no le da derecho para que usted venga y obviamente lo divulgue, ¿ya? Entonces, en este orden sí es importante entender que el bien jurídico tutelado es precisamente la intimidad de las personas. O sea, el hecho que yo le entregue a usted un video de esa naturaleza, yo le estoy dando a usted la confianza de mi ingreso a mi intimidad. Lo que no le estoy dando derecho es para que usted lo divulgue, en todo caso, ¿ya? Entonces, ahí es importante entender que yo estoy resguardando mi intimidad a los ojos de los demás. Entonces, ahí se comete precisamente el delito en términos generales. ¿Alguna pregunta de estos delitos en particular, estimados amigos, antes de pasar al capítulo 6, que son los delitos de explotación sexual, que es otra gama de delitos que afectan en especial también el derecho a la intimidad, pero desde otra perspectiva? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda. Creo que no me quedó claro. En los 3 artículos que acabamos de ver, bueno, sí, 3, el bien jurídico tutelado es la intimidad, en los 3. Sí. Ok, gracias. ¿Y los 3 son en forma dolosa? Sí, todos son delitos dolosos, todos son delitos dolosos. Gracias, licenciado. Perfecto. Bien, lo que necesito que entiendan en estos 3 artículos que vimos es que lo que se ataca directamente es el pudor de la persona. El pudor de la persona que, en otras palabras, ustedes de que nace lo empiezan a enseñar a diferenciar entre un hombre y una mujer. En el caso directamente de las mujeres en particular, les van enseñando, digamos, a que deben ir al sanitario y que deben cerrar la puerta, que deben ponerse, por ejemplo, su bloomer, que deben ponerse conforme van creciendo, se van poniendo sus top, que posteriormente deben ponerse brasier, que deben mantenerse siempre con su puerta cerrada si tienen su dormitorio. Que tengan todos esos debidos cuidados, es decir, son principios y valores para que usted en materia sexual sea respetado. Esos principios y valores que son única y exclusivamente el pudor de la persona en términos generales y que nadie, absolutamente nadie, se los debe corromper. En este caso, cuando el sujeto activo actúa en pro del quebrantamiento de ese pudor, se está atacando precisamente su derecho a la intimidad,
que en términos generales lo que se vulnera es la seguridad de la persona por ser menor de edad. Obviamente esto, ¿cómo lo va a hacer el sujeto? A través de actos de corrupción, que en este caso, ¿cómo? Poniéndolo a ver películas de adultos 3. A una chica, por ejemplo, que la contraten para llevarla a trabajar a un restaurante, cuando en realidad, por ejemplo, es un bar. Le dicen, no, mira, solo tienes que limpiar mesas, recoger botellas y envases. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer en términos generales? Y efectivamente para eso se la llevan, para recoger envases, para limpiar mesas, pero ojo, de tanto ver, puede influenciarse en un momento determinado en la decisión que pueda tomar esta persona. Si le pagan, por ejemplo, ¿qué digamos? 2,000 quetzales, por ejemplo, a una niña de 14 años, de 13 años, por ejemplo, para que limpie las mesas. Y claro, se da cuenta de que en este caso, por ejemplo, las prostitutas que trabajan ahí, ya ganan 5,000 quetzales. O sea, la pregunta es, o sea, ¿por qué yo no puedo ganar lo mismo? Entonces llega un momento en el que ella misma dice, no, pues yo dejo de limpiar mesas y están haciendo. En todo caso, la idea de alguna manera a que corrompan esos principios y valores que por supuesto nos han inculcado. ¿Por qué yo soy abogado? Porque no quiero ser prostituto. ¿Por qué usted es contadora? Pues no, porque no quiere ser prostituta. ¿Por qué usted en este caso es un profesional estable? Porque usted no quiere caer en el ejercicio de la prostitución. Ojo. Entonces, ese es el punto en particular, proteger mi pudor, más aún si se trata de personas vulnerables, como el caso de los menores de edad o las que tienen incapacidad volitiva. Ahí entonces, obviamente, el sujeto activo actúa de manera dolosa, llevando o orientando al quebrantamiento de ese pudor que se está dando. Y claro que eso es lo que el Estado protege en términos generales. Bien, al pasar a los delitos de explotación sexual, aquí quiero encontrar algo. Si ustedes si ya se ubican dentro del artículo 191, por ejemplo, vamos a ver un elemento especial. La promoción, facilitación, pero hay un elemento, la prostitución. Si ustedes miran el artículo 192, vuelve otra vez y repite la prostitución. Y luego en el artículo 193, actividades sexuales remuneradas. Estamos hablando de prostitución, solo que con personas menores de edad. Remuneración por la promoción de prostitución. O sea, se repite en este caso la producción de pornografía de personas menores de edad. Obviamente, si nosotros vemos las exhibiciones obscenas, por ejemplo, la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, en este caso 195. Si nosotros observamos en términos generales, aquí vamos a encontrar un elemento en común, la prostitución, el ejercicio de la prostitución como punto medular o como punto, en este caso, como denominador común en todos estos delitos. Bueno, ¿qué tiene que ver en este caso este concepto de la prostitución? En primer lugar, hay algo interesante. La prostitución la debemos entender como el ejercicio particularmente que realiza una persona. Entiéndase que puede ser una mujer o puede ser un hombre, que para satisfacer deseos sexuales ajenos, a cambio de una remuneración, tiene acceso carnal o puede en todo caso tener una realización directamente anal o bucal, en este caso sexo oral. Obviamente, si nosotros observamos este tipo de situaciones, a la luz directamente de la legislación interna en Guatemala, esto no es un delito. O sea, la prostitución como tal no es un delito. La prostitución como tal, dentro de la doctrina particularmente, y la que acoge nuestra legislación, es que se considera como un mal necesario. ¿Por qué es un mal? Obviamente porque corrompe el pudor de las personas.
y que en este caso, a cambio de un pago, pues satisface deseos sexuales con su propio cuerpo. O sea, esa cuestión es un mal dentro de la sociedad. Y porque produce precisamente el quebrantamiento del pudor de las personas. Bueno, pero ¿por qué se dice que es un mal necesario? Se dice que es necesario porque si existiendo dentro del conglomerado social personas que en un momento determinado tienen que satisfacer sus necesidades sexuales y no tienen con quién hacerlo, pues pueden hacerlo de forma directa con estas personas que reciben un pago a cambio de, en este caso, pues se satisface el deseo sexual y se evita. Ahí es donde entra el aspecto directamente que interesa al derecho penal. Se evita que estas personas, con la intención de satisfacer sus deseos sexuales, vengan, por ejemplo, y no corrompan a un menor de edad. Porque por eso dicen actos sexuales. Entonces, la idea es que no sean sujetos que corrompan, en este caso, el pudor de una persona menor de edad con mayor razón, o con incapacidad volitiva con mayor razón. Pero en términos generales es que no sea un sujeto que provoque ese rompimiento o que corrompa en materia sexual a una persona y en especial a un menor de edad, sino que a cambio de pagar un dinero con personas que se dediquen a esa actividad, pues socialmente se mantenga la tranquilidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, dice el Estado, si no existieran en este caso hombres o mujeres que se dedican a la prostitución? Pues el problema podría agudizarse porque si estas personas tienen la necesidad de satisfacer sexualmente, en este caso, y no encuentran cómo, salvando la autosatisfacción, ¿qué les quedaría? Violentar la libertad de una persona para tener un acceso carnal, violentar la libertad de una persona en materia sexual para tener un acceso anal o para tener, en este caso, sexo oral. Entonces, cometerían un delito más grave que sería, cometerían el delito que en este caso sería el de violación. Cometerían, evidentemente, situaciones que para el derecho penal serían más significativas que permitir el ejercicio de la prostitución. En todo caso, dice el Estado, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo, Estado, lo que debo hacer es crear medidas profilácticas, es decir, medidas sanitarias para controlar el ejercicio de la prostitución. De ahí que, por ejemplo, es que salga el nombre de las... tú eres una mujer matriculada, o sea, es una prostituta. En términos generales, ¿por qué se le dice que es matriculada? Porque en todos lados, municipios, departamentos o capital, todas las personas que se dedican al ejercicio de la prostitución tienen por obligación que registrarse en el centro de salud de su localidad para tener medidas de control sanitario. En este caso, para ver si son, en este caso, portadoras de una enfermedad de transmisión sexual. Si las tienen, en todo caso, obligarlas o darles el tratamiento adecuado, el tratamiento médico adecuado para evitar precisamente el contagio. Y en ese orden se chequean entonces semanalmente para los efectos de ir controlando ese tipo de situaciones. En el caso, por ejemplo, en mi pueblo, todos los miércoles es día de chequeo. En el centro de salud, desde las 6 de la mañana ya están haciendo colas todas las mujeres que se dedican especialmente al ejercicio de la prostitución, cantinas, bares, barra show, de lo que sea, ahí están, obligatoriamente. Y claro, ese día, pues,
pues como decimos, las chicas de bien no van al centro de salud porque las pueden confundir. Pero lejos de eso, lo que se da es que ese día todas pasan revisión. Ese día las chequean y si están bien, entonces les dan su visto bueno y en su carnet les anotan de que tuvieron chequeo médico y que están en condiciones de salud óptimas para seguir sin ningún problema ejerciendo la prostitución sin necesidad de que en este caso sean portadoras de una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces ya les dan y se van tranquilas. No hay ningún problema. Igualmente pasa con los hombres, porque al final de cuentas hay hombres y mujeres en el ejercicio de la prostitución. Entonces, a eso se dedica el Estado, por lo menos en Guatemala. No es un delito ni tampoco es una falta. ¿Qué es lo que es la prostitución? Un mal necesario, en el cual el Estado trata, en este caso, de mantener el control a través de medidas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Siendo así, entonces, ¿cuál es la importancia de esta actividad dentro de los delitos? Su nombre lo dice, la explotación. En este caso, que con el ánimo especialmente de lucrar, porque aquí estamos hablando de un interés lucrativo, promueva, facilite o favorezca el ejercicio de la prostitución. Si se dan cuenta ustedes, la visión del Estado va encaminada entonces no a quien ejerce la prostitución, sino a quien no la ejerce. Y en el peor de los casos, a los que la ejercen y que puedan en un momento determinado ser explotados y a través del ejercicio de la prostitución conseguir un interés lucrativo en beneficio de un tercero. La explotación, dice, de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución. Será sancionado con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Entonces dirán ustedes, ¿por qué permiten que existan los bares y las barras show, etcétera, etcétera? Claro, hay una razón. El ejercicio de la prostitución como tal es un mal necesario, ya lo dijimos. Pero ¿qué pasa con esas personas propietarias de? Pues están cometiendo el delito, en este caso, por promover, facilitar o favorecer el ejercicio de la prostitución. En otras palabras, pongámosle ahorita, ustedes vienen y dicen, no está delicada la situación, por más que he salido a buscar trabajo, no tengo, y la verdad es que ya estoy desesperada, las facturas de fin de mes, las necesidades. De repente aparece un fulano y le dice, mira, estás pasando pena. Mira, si quieres, y yo te puedo llevar a un lugar donde te pueden pagar muy bien, ¿verdad? Yo creo que con una arregladita que tengas y toda la cuestión, pasas. Pero ¿de qué trata el negocio? Pues satisfacer deseos sexuales ajenos. O sea, me estás diciendo que me prostituya. Bueno, si lo quieres ver así, pero la cosa es que es bien remunerado. O sea, ahí estamos promoviendo la prostitución. La facilitación sería, mira, yo tengo conocidos que te llevo y ahí miras tú si lo entras. O el favorecimiento de la prostitución. Yo construyo una casa, alquilo un lugar y pongo. Ahí el que quiera llegar, ese es su problema. Entonces, si lo vemos en función de, estamos hablando aquí de que el sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo, obviamente, cualquier persona siempre que sea mayor de edad. Aquí estamos hablando en ese tema. Luego está la prostitución agravada, según el artículo 192. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes. Si durante la explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, ¿ya? O sea, esa es una forma de afectar. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. La tercera modalidad es cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Y particularmente, pues, aquí ya
puede concurrir evidentemente con otros delitos como pueda ser la trata de personas, que en todo caso ya serían dos delitos, la trata de personas y en este caso la promoción, facilitación o favorecimiento, más si se hace a través de violencia por abuso de autoridad. En el artículo 193 ya es específico el sujeto activo porque habla de que quien para sí mismo o para terceras personas. Aquí, a cambio de cualquier acto sexual, dice, con una persona menor de edad brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito. Aquí entonces se conjugan los dos bienes jurídicos a proteger. Por un lado, la libertad en materia sexual y la seguridad, que en todo caso necesita, en este caso, protegerse al menor de edad. Y por supuesto, aquí se trata de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. El sujeto, en este caso pasivo, tiene que ser siempre un menor de edad. La remuneración por la promoción, facilitación o fomentación de la prostitución. Aquí al tercero, ya busca un interés lucrativo para, en todo caso, sacar un lucro injusto. Quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito. Entonces, si nosotros observamos aquí en estos dos artículos, siempre va a ser un tercero el que va a sacar un beneficio económico, obviamente facilitando o favoreciendo o promocionando la prostitución. En el artículo 193 aparece, dice, la producción de pornografía de personas menores de edad. Es la denominada pornografía infantil. Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50.000 a 500.000 quetzales. Entonces aquí lo que estamos hablando es de la producción de pornografía infantil. Obviamente, pues, todos sabemos de que existen sujetos que tienen desviaciones o enfermedades mentales y que en un momento determinado pues pueden satisfacer sus instintos sexuales, en este caso, en donde les satisfaga, por ejemplo, ver, tener acceso carnal, tener acceso anal o tener acceso, en este caso, sexo oral, particularmente con menores de edad. Y ya no digamos si en este caso se hace, digamos, a través de producciones cinematográficas, por ejemplo. Por eso dice quien en cualquier forma produzca, fabrique o tenga material pornográfico. Entonces, pero siempre el sujeto activo debe ser una persona cualquiera, mientras que el sujeto pasivo siempre será menor de edad. En el 195 aparecen las exhibiciones obscenas. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutara o hiciera ejecutar actos obscenos. Aquí recordemos un programa que se daba anteriormente en la televisión venezolana, donde salía un personaje que se llamaba el Loco Hugo. Este salía con un abrigo, desnudo obviamente, pero salía con un abrigo y en el parque llegaba con las personas y se destapaba directamente el cuerpo. Esa es una exhibición obscena, particularmente, ¿por qué? Porque va encaminada particularmente a vulnerar la intimidad de la persona ajena, no la de él, ¿ya? Y por supuesto que esto, en términos generales, lo que exige es que sea en sitio público, abierto o expuesto al público y ejecutar o hiciera actos obscenos. Ya no digamos aquellas personas que por un momento dado o en un dado hecho, pues tengan relaciones sexogenitales, por ejemplo, en un parque. Hemos visto incluso en las noticias cuando a veces, a veces están sentados en un parquecito y así como que escondiditos tienen relaciones sexuales
Entonces, a eso se refiere este artículo en particular. Luego, en el artículo 195 bis, habla de la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Aquí entonces nosotros entramos a conocer y vemos que el hecho, aquí la persona no favorece, no facilita ni favorece la prostitución, ni tampoco la produce. Simple y sencillamente comercializa. Es aquellos tipos, sujetos que en la Sexta Avenida, por ejemplo, o en los mercados de barrio, en cualquier lado, hasta en ambulantes, andan vendiendo películas, en este caso con material pornográfico, o difusión de pornografía de personas menores de edad. Entonces dice, quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuye, transporte, exhiba, elabore, propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio, material pornográfico de personas menores de edad. Aquí el sujeto pasivo es bien determinante porque son menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utiliza su imagen o voz real o simulada. Entonces aquí lo que nosotros observamos es que el sujeto activo tiene un elemento en particular, que es el ánimo de lucro, es decir, a través de la comercialización, buscar siempre un beneficio económico a través de la comercialización de pornografía, y en este caso, más aún si son menores de edad. Luego aparece el 195 ter, que dice posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Aquí estamos hablando del típico sujeto que tiene en su poder, ¿ya? Este anda buscando en los sitios web o compra las películas y las tiene para sí mismo. O sea, la posesión de material pornográfico. En todo caso, hace que este delito se materialice para la persona a quien se le encuentra. Por eso es que cuando se hacen los allanamientos para buscar directamente en este caso, a veces no se encuentra quien la comercialice, sino se encuentra a los típicos pedófilos. En todo caso, los pedófilos son aquellos precisamente que tienen en su poder material pornográfico y que posteriormente puede combinarse con tener, en este caso, relaciones sexuales con menores, obviamente en función de pornografía. El 195, cual habla de utilización de actividades turísticas, bueno, para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, hemos visto en algunos países, Cuba, por ejemplo, Venezuela, Colombia, en términos generales, el ejercicio de la prostitución de manera, pues casi que pública, pero especialmente para los turistas. Aquí el tema es que el sujeto activo utilice las actividades turísticas para la explotación sexual comercial, en todo caso, del ejercicio de la prostitución, pero en particular vuelve y protege a las menores de edad. O sea, sanciona particularmente la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial o de personas menores de edad. O sea, volvemos otra vez al interés del Estado de proteger a los menores de edad por el grado de vulnerabilidad y de indefensión. Luego aparece el 195 y habla de las circunstancias especiales de gradación. Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, la violación, 188, 89, 93, 194, 95 bis, 195 ter, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima literal persona menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Entonces, hay categorías, obviamente, para la sanción en este caso. Finalmente, aparecen las disposiciones comunes. Bueno, antes de alguna duda en estos delitos que acabo de mencionar, antes de entrar a las disposiciones comunes de los delitos
en materia sexual. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Licenciado, ¿Alguna duda, compañero? Dígame. sí, licenciado, solo una pregunta. Todos estos delitos son con culpabilidad dolosa, ¿verdad? Por supuesto. Le voy a dar un secreto a voces. Todos los delitos son dolosos. Todos los delitos son dolosos, excepto los que la misma ley dice que son culposos o preterintencionales. De ahí todos los delitos son dolosos. O sea, nadie posee material pornográfico de menores, de personas de edad, si no tiene la intención de poseerlo. Dice, quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico, nadie va a comprar material pornográfico si no es por su propia voluntad. Nadie, paseando en el extranjero, llegan y le pueden decir, mire, aquí tengo una chica de 15 años, si quiere tener sexo con un turista, y le vale 50, 100 dólares, qué sé yo. Nadie va a decir sí si no es por su propia voluntad. Entonces, todos los delitos son dolosos. Todo se tiene la intención, ya sea de poseer material o de utilizar las actividades turísticas para favorecer o explotar sexualmente. Imaginemos de que este sujeto es el típico padrote, ¿ya? El típico padrote, el que vive a expensas particularmente de la explotación sexual. Y por eso es que aquí estos delitos en particular tienen una connotación especial y muy dedicada con el delito de trata de personas. Porque en el delito de trata de personas, darlas sexualmente. Y por supuesto eso se convierte en un acto de esclavitud, porque lo hacen de manera violenta y lo hacen obviamente, en este caso, para ejercicio de la prostitución. Peor aún, si se trata de menores de edad. Entonces, todos estos delitos en términos generales tienen mucha connotación con la trata de personas por parte de los sujetos activos, por supuesto, ¿verdad? En donde los sujetos pasivos, obviamente, pues, son las víctimas. Bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Yo tengo una duda, licenciado. Tengo una duda. ¿Sí? ¿El bien jurídico tutelado sería de igual forma la intimidad o el pudor en estos artículos? Sí, cuando yo hablo del pudor, en términos generales, es esos principios y valores que nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, a las mujercitas y a los hombres a no andar desnudos corriendo por toda la casa, por ejemplo, ¿va? O peor aún, que salgan a la calle a jugar desnudos, ¿va? O lo que comúnmente nosotros oímos cuando están las niñas jugando en los parques y le dice, tápese sus piernitas, tápese sus nalguitas porque le están viendo el calzón. O sea, esas ideas que nosotros inculcamos a nuestros hijos, ¿para qué? Para que no se corrompan, ¿ya? En todo caso, si nosotros, papás, cuidamos a nuestros hijos y los educamos para que no les pase nada en materia sexual, nada malo en materia sexual, ¿por qué vamos a permitir, dice el Estado, de que venga un tercero a corromper esa línea de educación, a esa línea de cuidado que se ha tenido? En todo caso, yo, Estado, tengo la obligación de protegerlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Creando esta gama de delitos. Y, por supuesto, más aún cuando se trata de personas de menores de edad. Entonces, esa seguridad que debe dar el Estado hoy en día se traduce en el derecho a la intimidad. Es decir, que estos artículos en particular sufrieron una modificación, pero en términos más concretos, y quizá tal vez lo más correcto, es que fuera delitos que protejan la libertad y la seguridad en materia sexual,
que en términos generales es lo que protege realmente el Estado. La intimidad viene a relucir como una situación más moderna en virtud de que ya no se tiene el respeto. O sea, si ustedes se recuerdan cuando hablamos de la violación, antes había una penetración, un acceso carnal en donde solamente la mujer era la víctima y el hombre era el victimario. Y por supuesto que cuando empiezan a aparecer mujeres obviamente violadas, es decir, con acceso carnal evidente, pero además de eso, por ejemplo, con señales de ensañamiento, como el caso de penetraciones anales, por ejemplo, con algún tubo, con algún objeto, o sea, ya se traspasó directamente a vulnerar no solo la libertad, la seguridad, en todo caso para los menores, sino la intimidad de las personas. Evidentemente que cuando hablamos de la intimidad, entendemos entonces que la idea en particular es proteger, en este caso, nuestra vida privada en materia sexual. Y es que esto tiene connotación en nuestros días con mayor razón, porque el Internet es tan, pero tan importante para el desarrollo del hombre como para su propia destrucción. A usted antes la miraban en un carro tal vez con su novio abrazándose y besándose y no pasaba más del chisme de la vecina. En el peor de los casos, en el peor de los casos. Pero ahora no. Ahora hasta lentes y los mismos teléfonos traen hasta zoom para acercar la imagen. Y en el peor de los casos, dígame, si usted tiene su novio o su esposo, quieren tener una relación íntima y al final de cuentas acceden a juegos eróticos, es su voluntad, pues, o sea, usted tiene la libertad de tener, en este caso, no solo los juegos eróticos, sino también el acceso carnal con personas realmente con la que usted quiera. Su novio, pues, o sea, la persona de su amor en este momento. Ahora, ¿qué derecho tienen los demás de divulgar su vida privada? ¿Qué derecho tienen los demás de comercializar con esa? O sea, le digo esto porque solía pasar y suele pasar. Miren, en los autohoteles, por ejemplo, todos sabemos para qué sirven y cuáles son los fines de los autohoteles. Y por eso es que la misma ley dice que deben considerarse como sitios no permitidos, incluso para que entre cualquiera si está en uso, la propia autoridad. Si lo hace es un allanamiento ilegal. Pero, ¿por qué? Porque están en el uso, goce y disfrute de su intimidad. En todo caso, ¿qué pasa en los autohoteles cuando se ha descubierto que tienen cámaras ocultas? ¿Cuál es la intención? Grabarla y posteriormente comercializarla, divulgarla, tal vez no aquí, pero en otros países sí. Y déjenme decirle algo. En una oportunidad estábamos nosotros en otro país, en un congreso jurídico, y como es habitual ya en la despedida, pues la noche de parranda, etcétera, en la habitación, en los grupos y toda la alegría, pues incluso con los amigos nuevos que uno hace. Resulta de que en eso estábamos cuando de repente alguien dijo, no, y se sentó y empezó a ver televisión, pero llamó la atención de que llevaba una película pornográfica y la metió dentro de la casetera. En ese entonces había casetera, la metió y empezó la película pornográfica. Para desgracia, digo para desgracia porque era una película pornográfica producida con cámaras, pues no de alta definición, sino de una cámara de seguridad, y resulta que la habían grabado en un autohotel aquí en Guatemala. Nosotros estábamos en el extranjero y allá la vimos. Y por supuesto que sale el nombre del hotel y las características del hotel y toda la cuestión, pero lo peor de todo es que los protagonistas, la mujer en particular, era esposa de un compañero que andaba con nosotros. Y cuando lo vio, pues inevitablemente lo vio, y este hombre se volvió realmente irreconocible de la cólera
de ver que su esposa, pues obviamente lo estaba engañando con su amante, pero la grabaron, vendieron los cassettes, las películas en otro país. La coincidencia de la vida es que nosotros llegamos y lo vimos. ¿Qué hizo este amigo? Juró matarla en cuanto a nomás la mirada. ¿Cómo al final de cuentas terminó todo esto? Pues llamamos a la casa porque era pues conocida la familia, llamamos a la casa y le advertimos a la esposa de que lo que había pasado y que se pusiera en protección. Claro, el compañero, nosotros salíamos después de almuerzo, todavía nos iban a hacer un almuerzo de despedida, ya no esperó ni el almuerzo, salió en el primer vuelo que tenía de su propio peculio, pagó y se vino con la intención de venir a matar a su esposa. Claro, cuando llegó a su casa, como él le habíamos advertido, ya no encontró a nadie y se evitó una tragedia. Pero ¿qué pasó con esto? Que en todo caso se grabaron esas escenas y finalmente directamente con la afectación de estos derechos. La divulgación a nuestra intimidad. Y que hoy en día pues hacen incluso, como les decía yo, con mayor rapidez y con mayor profundidad, digamos, en el ataque a esa intimidad con el uso del internet. En todo caso, lo suben y se divulga y disculpen, pero ya no hay vuelta atrás. La intimidad se afectó. Y lo que pasa es que todos tenemos derecho a nuestra intimidad y ese es un derecho constitucional y por lo tanto un derecho humano. Entonces nadie tiene derecho a divulgar nuestra vida privada y en ese orden ustedes mejor que nadie sabrán de que a veces hay parejas, novios que se graban pues teniendo relaciones sexogenitales y posteriormente el novio, ya sea porque lo deje o cualquier cosa, de enojo o por, ya no digamos si existe remuneración, lo tira a las redes sociales y se vuelve, en este caso, una divulgación. O sea, ¿con qué necesidad hay de divulgar, en este caso, un acto de esa naturaleza? ¿Por qué? Porque se afecta la vida personal, pero también la vida familiar. Imagínense cómo se pondrían los padres si miraran un video teniendo relaciones sexogenitales si usted hizo un novio. ¿Cómo se afectaría en su trabajo? ¿Cómo se afectaría en sus relaciones de amigos y de familiares? Obviamente crea un gran impacto y por eso es que el Estado crea esta gama de delitos. ¿Alguien más, compañeros? Bien, si no hay nadie más, voy a pasar a la parte de la parte final de las disposiciones comunes que encontramos nosotros a partir del artículo 197 y con esto concluyo. De la acción penal. En cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en el libro tercero, el libro segundo de este código, rigen las siguientes disposiciones. Son de acción pública, perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Quiere decir que si se da un delito de violación, un delito de agresión o un delito, en este caso, que afecte la indemnidad de la persona o sexual, inicio la persecución y llegar a la persona involucrada. Finalmente, mire, yo no quiero saber más nada de esto, yo me retiro del CIDE. Y si eso implica, por ejemplo, que hay alguien acusado, definitivamente que el Estado llegará hasta las últimas consecuencias, que es dictar una sentencia condenatoria contra estas personas, aun cuando a usted ya no le interese. El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. Como les dije, si de medio ya no tengo interés, pues ahí termina el proceso. No. Simple y sencillamente termina. Bien. Un momentito más, yo sé que empezó la otra clase, pero un momentito más y termino porque así concluyo con este apartado y empezamos en la próxima clase con nuestros delitos. Las penas accesorias, dice. Bueno, la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. O sea, la Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado, puede actuar en los procesos penales, en este caso como querellante adhesivo, es decir,
a la par del Ministerio Público llevando la acusación y, por supuesto, deduciendo la responsabilidad civil. Cuando la víctima, especialmente es menor de edad, entra, aun cuando tenga, en este caso, la representación de los padres. Más aún si son los propios padres los que son los victimarios, en todo caso. El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil, en este caso, pues obviamente para reclamar las responsabilidades civiles en favor de él. Los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos, cuando así se haya solicitado por la víctima o su representante legal. Por ejemplo, si de una violación resultara embarazada la víctima y se concibiera, en este caso el menor, obviamente, producto de esa violación, tiene que resultar una paternidad y como consecuencia también una fijación de alimentos en favor del menor. Las penas accesorias, en este caso, tanto en estos delitos se puede establecer la pena principal, que es la pena de prisión para cada delito, y una pena accesoria. Si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la cual se ejecutará inmediatamente después de que haya cumplido la pena principal. Si el delito es cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los autores y cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena impuesta. Y así vamos a encontrar entonces las penas para los cómplices. Los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualquier otra persona que con abuso de autoridad de confianza cooperen como cómplices de la perpetración de los delitos de violación, estupro, abuso deshonesto, bueno, lo que mirábamos, y los delitos que atentan contra el pudor. Evidentemente aquí, pues obviamente ya es en la gama de delitos nuevos que nosotros hemos visto. Así entonces es como funciona directamente las disposiciones finales, las disposiciones que operan en este caso para todos los delitos en particular. Indiscutiblemente que lo que más resalta es el ejercicio de la acción penal, que es precisamente propia del Estado, para deducir en este caso las responsabilidades penales y civiles en este tipo de delitos, aun cuando la víctima se retire directamente del proceso o ya no le interese. Bien, con esto concluimos particularmente los delitos contra la libertad individual y la integridad sexual de las personas y particularmente de los menores de edad o de personas con incapacidad volitiva. Terminamos en este sentido los delitos y ya en la próxima sesión estaremos dando inicio a otra gama de delitos que son los delitos que atentan contra la libertad individual de la persona. Por mi parte, estimados amigos, muchísimas gracias. Los dejo ya en sintonía de su próxima clase y será en la próxima si es que tienen alguna duda o algún comentario que la podamos hacer. Muchísimas gracias a todos. Muy buena tarde. Buenas tardes.